Hola a todos. Bien, estamos grabando. Eh, ok. El día de hoy vamos a ver los siguientes temas que he escrito ahí: transformaciones lineales en general, o sea, toda la temática principal. Vamos a ver las propiedades de las transformaciones lineales, también matrices de rotación, que está ligado a transformaciones lineales, cuando tenemos ángulos que rotan. Y el núcleo de imagen de las transformaciones lineales. Había escrito también valores y vectores propios, pero no sé si me confirman que me habían dicho que aún no los habían visto, que aún no habían llegado a polinomio característico. Entonces, bueno, no quería profundizar más en ellos, centrarme en esos temas que ustedes ya han visto como para reforzarlos más. Y bueno, acá siguiendo con toda esta línea, ya sabemos aplicar todo eso que está resaltado. Entonces se nos va a hacer más sencillo conocer, comprender el núcleo de imagen. Bueno, hoy vamos a profundizar en espacio nulo, porque parece que ayer no llegamos a hacerlo, no lo hice. Pero bueno, hoy vamos a profundizar un poco más en eso. A ver, compartir. Ya. A ver, vamos a empezar con transformaciones lineales. Igual cualquier pregunta me la hacen, ¿no? No sé si ustedes recuerdan en matemática 3, perdón, en matemática 1, cuando veíamos funciones lineales, ¿no? O en general todo tipo de funciones. Eh, Teníamos claro que teníamos una notación, que era un f de x, o también conocido como y, que entraba, digamos, a una, digamos, pero voy a expresarlo mejor, porque no se confunda con... Teníamos una variable x, por ejemplo, que entraba a una función. Aquí. Esta función era f de x. Y acá pues obteníamos otro valor diferente. O sea, un y. Bien. Esa es la notación que nosotros teníamos para funciones, ¿no? Por ejemplo, si este f de x era 3x y en x teníamos 4, por ejemplo, entonces al pasar por esta función, nosotros teníamos 3 por 4 igual a 2, ¿no? Así es como funcionaban las funciones en matemática 1. Y lo mismo sucede para las transformaciones lineales que nosotros vamos a ver para matemática 3. Y hago la analogía con este tipo de funciones lineales porque prácticamente las funciones lineales son un tipo de transformación lineal. Vamos a verlo. Por ejemplo, el tipo de funciones lineales que conocemos es así, ¿no? M, que es la pendiente, X, que es la variable independiente, más una constante que sería B. Ya, para este caso vamos a asumir que B es igual a 0. ¿Okay? Entonces tendríamos que f de x es igual a mx. Solo la pendiente y la variable. Esa es nuestra función lineal. ¿Okay? Esa es nuestra función lineal. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a decir que m sea igual a 5, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo mi función f de x, 5 por x. ¿Okay? Y vamos a probar algunas propiedades que existen con este tipo de funciones. Por ejemplo, si yo reemplazo la primera propiedad, si yo digo que x es igual a 0, entonces evalúo f de 0 es igual a 5 o 0, y eso es 0. ¿Okay? Entonces, la primera propiedad es que yo al evaluar mi función lineal de este tipo en un x0, un valor nulo, pues me va a resultar un valor nulo, 0 en este caso. Otra de las propiedades que se cumple, por ejemplo, si mi x en este caso es, vamos a colocar 3 más 5, sabemos que eso es 8, ¿no? Entonces yo puedo decir f de 3 más 5 es igual a 5 por 3 más 5, ¿verdad? Y ahí diríamos que 5 por 3 más 5 es 5 por 8, 40. Pero también podemos decir que podemos escribir la función de esta forma: f evaluado en 3 más f evaluado en 5. Podemos escribirlo de esa forma también.
Y en ese caso diríamos 3 por 5 más 5 por 5. Que si resolvemos sería 15 más 25, que es igual a 40. ¿Okay? Entonces, en este tipo de funciones también se cumple que f de a más b es igual a f de a más f de b. Es otra propiedad que se cumple. Ahora vamos a probar con multiplicación. Por ejemplo, que yo tengo un x que sea igual a 3 por 2, por ejemplo. ¿Okay? Yo puedo decir que f para 3 por 2, que sería 5 evaluado en 3 por 2. Eso sería 30, ¿verdad? Y también podría decir que 3 por f evaluado en 2 me va a dar lo mismo, ¿no? 3 por f evaluado en 2, que sería 2 por 5. Esto también me da 30. Y viceversa, ¿no? 2 de f evaluado en 3. Que sería 2 por 3. También me da 30. Entonces, otra de las propiedades que se cumple con este tipo de funciones que estamos jugando un rato por ahora, es que si yo tengo una constante, o si yo evalúo mi variable x, una constante, sea c una constante, por ejemplo, por a, mi valor, va a ser igual a f, perdón, c de f evaluado en a. O viceversa, ¿no? A de f. Hasta ahí todo claro con esas propiedades que se cumplen con las funciones lineales de este tipo. Aún no hemos entrado a las matrices, solo estamos jugando un rato con lo que conocemos sobre funciones lineales. Entonces, estas mismas propiedades que hemos probado aquí son las mismas propiedades que vamos a utilizar cuando nosotros evaluemos transformaciones lineales. Ahora ya entramos a la parte de transformaciones lineales. ¿Okay? Las transformaciones lineales trabajan básicamente con esas tres propiedades. Y para decir que es una transformación lineal, tienen que cumplirse las tres propiedades. Pero ahora vamos a ver cómo se escribe una transformación lineal. En ese caso, bueno, ya no es un f de x, sino es una t, una transformación que recibe un conjunto de vectores. Un vector, que en este caso es el vector p. Y eso está asociado a una matriz A, que se llama matriz asociada, que recibe este vector B. ¿No? Y bueno, ese resultado nos puede dar un vector Z, por ejemplo. Llevándolo a la misma lógica, tenemos un vector B que ingresa a una transformación. Aquí está mi transformación AB, esa es mi transformación. Y como resultado final, vamos a tener un vector Z. ¿Okay? Es la misma lógica que veíamos cuando hice el gráfico acá. Igual, aquí ingresa un vector B, que es el conjunto de partida, que el conjunto de partida tiene dimensiones, que se expresan como Rn. Y este de acá es el conjunto de llegada, que también tiene dimensiones, que se expresa como Rm, que hace referencia al número de variables que vamos a tener al final. ¿Okay? Bueno, luego vamos a profundizar un poco más en esto. Y bueno, este es el conjunto de partida, este es el conjunto de llegada. Y como les decía, para tener una transformación lineal se tienen que cumplir tres propiedades. ¿Okay? Son tres propiedades. La primera es que en mi transformación lineal, cuando yo evalúe en el vector nulo, recuerden cuando vimos en la primera clase de tipos de vectores, mencioné lo del vector nulo, que es un vector donde todos sus elementos son ceros. Cuando evaluemos en nuestra transformación lineal el vector nulo, el resultado tiene que ser otro vector nulo. ¿Okay? Eso tiene que suceder. Si no sucede eso, no es una transformación lineal. Ahora, la segunda propiedad también tiene que cumplirse. Es que si yo tengo una transformación lineal y evalúo un vector A más un vector B, tiene que cumplirse que puedo expresar mi transformación en la transformación del vector A más la transformación del vector B. Ahorita lo vamos a ver con ejemplos un poco más, se va a ver más claro.
Y la tercera condición es que si yo tengo una transformación de una constante multiplicando a mi vector A, por ejemplo, eso tiene que ser igual a la constante por la transformación de ese vector A. Esas condiciones tienen que cumplirse las tres. Es decir, no puede cumplirse esta y esta, pero no se cumple la última, entonces no es una transformación lineal. Para que sea una transformación lineal, tienen que cumplirse las tres. ¿Sí? Leslie, levanta la mano. Profesor, una consulta. ¿En la primera propiedad está poniendo A o es cero? Ah, no. Aquí. Eso es cero. Ajá, Sí, allá cero igualado a cero. sí. Eso quiere decir Ah, que ya. cuando yo tenga mi transformación lineal, bueno, más adelante vamos a ver un ejemplo, cuando tenga mi transformación lineal y yo evalúo en un vector nulo, voy a escribir aquí un vector. El vector nulo es aquel que tiene todos sus elementos cero. El Ah, vector ya. nulo lo expresamos como cero y una rayita arriba. ¿Sí? Ok, Cuando profesor. yo evalúe mi transformación en el vector nulo, tiene que resultarme un vector nulo. No puede resultarme un vector que no sea nulo. Esa es la propiedad que se tiene. Pero sí, este es un 0. 0 y 0 acá. Acá sí es A, B, A, B. Y acá A y A. Ok, gracias. Bien. Mm, Y bueno, vamos a ver ahora un ejemplo de cómo vemos una transformación lineal. Y bueno, sin irnos muy lejos, por ejemplo, esa función que escribí al inicio, f de x es igual a 5x, me parece que escribí. También lo podemos expresar como una transformación lineal, que en este caso sería una transformación que va desde la dimensión 1 hasta la dimensión 1. O sea, mi conjunto de partida va a ser R1 y mi conjunto de llegada va a ser R1. Lo escribiríamos como R. ¿Y qué quiere decir esto? Que va desde los reales hasta los reales. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera expresar esto como una transformación lineal, pues diría transformación de x, ya que solamente estoy trabajando con una variable, es igual a mi matriz, que solo tiene de elemento x, por x. Esa es la transformación lineal más sencilla que podemos conocer. ¿Okay? He llevado una función lineal a una transformación lineal. Y podemos hacer cosas más complejas con las transformaciones. Imaginemos que no tenemos una ecuación así, sino que tenemos un sistema de ecuaciones lineales. Un sistema de ecuaciones lineales. Volvemos con sistema de ecuaciones lineales. Por ejemplo, tengo que mi sistema de ecuaciones sea un f de x más 2y, un 3x más y. Esto podemos llevarlo también a transformaciones lineales. Claro, esto con la formalidad del caso puede convertirse en una transformación lineal. Y diría que en este caso mi transformación lineal está tomando dos parámetros, que sería x y y, que son mis dos parámetros. Y bueno, la transformación que estoy teniendo aquí es 5x más 2y más 3x más y. Es una forma de representar las transformaciones lineales. Ahora, recuerden que esto es un sistema de ecuaciones. Así como lo estamos viendo, tiene la forma de un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, nosotros recuerden que podemos expresar este sistema de ecuaciones lineales en una matriz de coeficientes y en una matriz de incógnitas, que sería 5, 2, 3, 1. Estamos tomando los coeficientes de cada incógnita, y en este caso sería aquí x y y. Así como acabo de expresar este sistema de ecuaciones, también lo puedo expresar aquí en mi transformación. Sería 5, 2, 3, 1. X y Y. Ahí está. Esas son las dos formas que podemos expresar nuestra transformación lineal. Para este caso, en las bibliografías van a encontrar que esto no se llama matriz de coeficientes como veíamos acá, sino acá le llaman matriz asociada. ¿Okay? Eso es la matriz asociada y bueno, este es el conjunto de partida. Es igual a este. Esos son los conjuntos de partida.
Y bueno, con las transformaciones lineales nosotros podemos hacer operaciones, muchas operaciones. Por ejemplo, vamos a considerar la transformación lineal que teníamos antes. Bueno, antes de, bueno, ya por la distribución en la que están esto como funciones lineales, bueno, como sistemas de ecuaciones lineales, podemos decir que es una transformación lineal. Esa es una forma de verlo, pero nosotros también podemos corroborar que es una transformación lineal. De hecho, eso vamos a hacer antes de resolver algo. Bueno, vamos a tomar esta transformación. Imaginemos que no sabemos si es una transformación lineal. Nos están dando esta transformación. Voy a colocarla aquí. 5x más 2y. 3x más y. Okay. Nos dan esa transformación. Imaginemos que nosotros recién estamos empezando en transformaciones lineales y lo que nos piden es saber si esta transformación que nos han dado aquí es lineal o no. ¿Okay? Nos preguntamos si es lineal. ¿Qué creen que empezamos haciendo para saber si es lineal? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que comprobar? ¿Alguna idea? Tenemos esta transformación. Ya anteriormente habíamos visto que partía de un sistema de ecuaciones lineales, pero no siempre va a suceder eso. En este caso nos están dando la transformación y nos piden saber si es una transformación lineal o no. Entonces, recurrimos automáticamente a las propiedades. La forma más efectiva de saber si una transformación es una transformación lineal es evaluar las propiedades. Entonces, evaluamos la primera propiedad. La primera propiedad es que cuando yo evalúe en 0, 0, x0, y0, tiene que darme 0. Entonces, vamos a ver si eso funciona. Sería 5 por 0 más 2 por 0. Bueno, acá en la segunda fila, 3 por 0 más y por 0. 1, 2. Sí. Entonces, resolvemos esto y ¿cuánto nos daría? 0, 0, ¿no? ¿Todos de acuerdo que esta operación es 0, 0? ¿Okay? Hemos comprobado la primera propiedad de las transformaciones lineales. Hemos comprobado que al evaluar mi transformación lineal, que aún no sabemos si es lineal, al evaluar mi transformación en el vector nulo, en este caso es 0, 0, he reemplazado 0x, lo he reemplazado aquí, y aquí también, y el y lo he reemplazado aquí, y lo he reemplazado aquí. Pero como son 0, me queda 5 por 0, 2 por 0, primera fila, segunda fila 3 por 0 más y por 0, 1 por 0. Bien, en este caso, si resolvemos, nos da el vector nulo, 0, 0. ¿Okay? Entonces se cumple la primera propiedad. Ahora vamos con la segunda propiedad. Para esta propiedad voy a decir que tengo dos vectores. Tengo un vector U, voy a ponerle U1 y U2. Y tengo un vector V. El vector V que sea V1 y V2. ¿Okay? Vamos a jugar con estos vectores. Entonces, me dice la segunda propiedad que debería cumplirse que T de U, vector U, más el vector V, es igual a T de U, la transformación de U más la transformación del vector U. ¿Okay? Tiene que cumplirse eso. Vamos a ver si se cumple. Entonces, empezamos reemplazando. UV, UV, voy a colocarlo aquí primero. El vector UV sería U1 más V1 y U2 más V2. ¿Okay? Esa sería la suma de estos dos vectores, que sí se pueden sumar porque tienen el mismo orden, en este caso 2 por 1, 2 por 1 acá. ¿Okay? Entonces vamos a reemplazar estos en esta transformación, que sería, en primer lugar, 5 por x, que sería U1 más V1.
más 2 por y, que sería U2 más V2. Que sería en la segunda fila 3 por X. En este caso nuestro X está representado por la primera fila, que sería U1 más V1. E igual con Y, ¿no? Que sería U2 más V2. ¿Okay? Entonces esto podemos resolverlo, ¿no? Si lo ordenamos bonito, nos va a quedar, bueno, aquí podemos hacer propiedad distributiva, nos va a quedar 5U1 más 5V1 más 2U2 más 2V2. Y acá abajo nos va a quedar 3U1 más 3V1 más U2 más V2. ¿Hasta ahí todo bien? Lo único que he hecho es multiplicar, multiplicar y sumar. Entonces, nosotros podemos agrupar las U y las V. ¿Okay? Esa es la idea de tener esta suma de vectores. Miren, aquí está la U, aquí está V1. Vamos a agrupar las U con las U. Aquí está la U, esta otra U, esta otra U. Y bueno, acá tenemos V1, V1, V2, V2. Entonces vamos a agruparlos en la misma matriz. Okay. Esto bastante atención porque bueno, puede ser un poco confuso. Voy a anotar aquí. Ya. Vamos a hacer la suma. Entonces sería T. Bueno, ya no escribimos T, lo escribimos al final. Vamos a seguir con esta matriz acá. Sería 5U1 más 2U2. Abajo sería 3U1 más U2. Bien. Sigo acá sumando más 5V1 más 2V2 más 3V1 más V2. Lo único que he hecho es acomodar esto que está aquí. He juntado las U para que se vea más ordenado y he juntado las V por un lado. Esta matriz de aquí, yo puedo expresarla como la suma de dos matrices, ¿no? A ver, vamos a ver si todos concordamos con esto. Podría decir 5U1 más 2U2, 3 por U1 más U2 más 5V1 más 2V2, 3V1 más V2. ¿Hasta ahí todo bien? ¿O hay algo que no se entendió? Lo único que he hecho es separar esa matriz que estaba dentro en suma de dos matrices. Pero ¿quedó todo claro hasta ahí? Sí. Dicen que sí. Ya, entonces vamos adelante. Entonces, bueno, vamos a continuar en la siguiente hoja. Hemos separado las dos matrices. En una matriz que contiene elementos relacionados a U y los otros elementos relacionados a U. Tenemos esta matriz, copiarla acá. Ya. Recuerden que lo que estamos buscando es que la propiedad se cumpla, así que estamos haciendo todos estos artificios para lograr que eso se cumpla. Entonces, bueno, esto que está aquí, es un sistema de ecuaciones lineales. ¿Todos de acuerdo conmigo? Bueno, tiene la forma de un sistema de ecuaciones. ¿Todos de acuerdo? Recuerden cuando vimos esto de acá, 5x más 2y, 3x más y. Eso tiene la misma forma, pero no con las variables x y y, sino que en este caso u1 y u2. ¿Ok? Ya lo vimos entonces. Bien. Entonces, esto lo podemos expresar también como
una matriz asociada que sería 5, 2, 3, 1, U1, U2. Más 5, 2, 3, 1, V1, V2. Bien, ya lo tenemos. Entonces, recuerden nuestra transformación inicial. Nuestra transformación inicial es Tx evaluado en la transformación evaluada en x en y, 5x más 2y, y segunda fila 3x más y. Y eso es lo mismo. Nosotros diríamos que esta sería la transformación para U1 y U2, que es igual a esto, más la transformación de V1 y V2. ¿Sí quedó claro de dónde salió esto? Sí. Hemos identificado, bien, hemos identificado que estos componentes, si nosotros los sumamos, que empezamos con esto, ¿no? Empezamos con T, lo que empezamos era con T, la suma de la transformación, U más V, evaluado en la transformación que teníamos. ¿Okay? Empezamos con esto. Evaluamos la transformación en U más V y hemos podido llegar a que la transformación podemos expresarla en la transformación evaluada en el vector U más la transformación evaluada en el vector U. Hemos podido llegar a eso. Entonces, ¿se cumple o no se cumple la segunda propiedad? ¿Qué dicen? ¿Se cumple o no se cumple? Sí, se cumple. Bien. Entonces, se cumple la primera propiedad y se cumple la segunda propiedad. Ahora vamos a ver si se cumple la tercera propiedad. Okay, vamos a ver la tercera propiedad. ¿Y qué nos dice la tercera propiedad? Que si tengo una transformación lineal evaluada en un vector U, vamos a reciclar el vector U que teníamos antes, multiplicado por una constante, K, que pertenece a los reales, multiplicado por nuestro vector. Eso será igual, debe ser igual, a la constante fuera de la transformación evaluada en el vector. Y me dicen, si puedo repetir la última parte porque se cumple la segunda propiedad. Ya, sí, ya. Entonces, bueno, repetimos esta parte de acá. A ver. Nos quedamos que en esta parte de aquí, cuando nosotros separamos nuestra matriz de acá, teníamos esta matriz que hemos venido resolviéndola, no hemos hecho aquí nada más que operaciones. Ahora, lo que logramos hacer acá es separarlo, separar las U por un lado y separar las V por un lado. Y vimos que esto lo podemos separar en una suma de matrices. Separamos como U5, U1 más 2, U2, 3, U1 más U2. Y la misma forma con V. Entonces, llevamos esta matriz acá y nosotros vimos que esto de aquí, todo eso, se ve como la transformación, como un sistema de ecuaciones lineales. Se ve, digo, no es un sistema de ecuaciones lineales porque faltarían valores independientes, pero se ve. Entonces, esto podemos expresarlo en una matriz asociada que sería 5, 2, 3, 1, donde recoge todos los coeficientes, y aquí recogería las incógnitas que serían U1 y U2 que he colocado. Y la misma forma sucede con V. Tenemos 5, 2, 3, 1, y bueno, las incógnitas para ese caso serían V1 y V2. Entonces, recuerden que acá les mencioné que podíamos expresar una transformación lineal de dos formas. Podíamos expresarla así, con las ecuaciones dentro de la transformación lineal, o podíamos separarla en una matriz asociada y las incógnitas. En este caso, lo que hemos logrado acá es llegar a la matriz asociada y las incógnitas. Matriz asociada e incógnitas. Entonces, nosotros podemos decir que como esta es la misma matriz asociada que tenemos al inicio, es la misma matriz asociada, entonces podemos decir que esa transformación pertenece individualmente a la transformación de U1 y U2, que es el vector U, más, un ciclo más la transformación individualmente del vector V2, V1 y V2. ¿Okay? Lo hemos separado. Entonces, bueno, U1, U2, recuerden que U1, U2 es el vector U. ¿Okay?
Por eso que he colocado aquí transformación del vector U. Más V1 y V2, recuerden que lo planteamos como el vector V. Entonces, esto sería la transformación del vector U más la transformación del vector U. ¿Okay? Y recuerden que nosotros no partimos de esta idea, porque si no sería llegar a lo mismo, ¿no? No hemos partido de esta idea. Nosotros partimos de la suma de los vectores. ¿Okay? Nosotros partimos de esto, de U más U. Nosotros empezamos diciendo que T, la transformación de la suma de los vectores, era igual a esto. Y a partir de eso, hemos llegado a que también podemos expresarlo como la suma independiente de la transformación de los vectores U y U. Es por eso que se cumple la segunda propiedad. Acá escribimos la segunda propiedad. Que la suma de dos vectores en una transformación es igual a la suma independiente de las transformaciones de cada vector. ¿Okay? Es por eso que se cumple. Ya, no te preocupes. Bien. Gracias igual por la pregunta. Bien. Y bueno, continuamos con la tercera propiedad. La tercera propiedad lo que nos dice es que tenemos un vector U, como les dije, vamos a reciclar el vector U, multiplicado por una constante, en este caso una constante K, cualquiera, ¿no? Y al final lo que tiene que darnos es que esto se tiene que ver igual a la constante por la transformación solamente del vector U. Entonces, vamos a empezar. El vector U, ya lo conocíamos que era U1, U2. Y el vector KU sería K por U1, K por U2. ¿Hasta ahí todo claro? Solo hemos multiplicado una constante al vector. Recuerden que cuando multiplicamos una constante a un vector, multiplica a todos los elementos que tiene ese vector. ¿Okay? Esa es la propiedad de la multiplicación de una constante por un vector o una matriz. Entonces vamos a iniciar con esto de acá. Vamos a transformar esa matriz. Recuerden que nuestra transformación inicial es tx, ty es igual a 5x más 2y, 3x más y. Entonces ahora vamos a hacer la transformación para KU1 y KU2. Entonces, ¿cómo sería? A ver, alguien me ayuda, me dicta, escribe por el chat. ¿Cómo sería la transformación? 5, ¿por qué? Okay. 5 está multiplicado a x. X está en la primera fila. Entonces, aquí hacemos lo mismo, ¿no? Multiplicado por el de la primera fila. Sería acá, U1. Lo mismo con el siguiente, que es 2. 2 está multiplicado a y. Y lo asociamos a la segunda fila. Entonces, acá hacemos lo mismo. 2 por el de la segunda fila, que sería acá, U2. Bien. Y hacemos la misma relación para los de abajo. 3, y en este 1. Y aquí por el de la primera fila, que sería acá U1. Y aquí también a lo KU2. Ahí está. Entonces ahí está nuestra transformación. Ya hemos llevado nuestra transformación del vector KU. Ese es el que estamos evaluando primero. Entonces, ese vector, nosotros podemos aquí resolverlo, lo que está dentro de esta matriz. Podemos resolver lo que está dentro de la matriz y nos quedaría, voy a ponerla acá primero, nos quedaría 5 U1, abajo nos quedaría K 3 por U1, más K por 2 U2, más, bueno, el 1 ya no lo escribimos, quedaría K por U2. ¿Qué creen que tiene en común toda esta matriz? K. K, correcto. Tiene un factor en común que es K. Entonces K puedo sacarlo de esa matriz y me quedaría 5U1, 3U1, acá arriba más U2, acá igual. Bien. Entonces, hacemos lo mismo de acá. Esto de aquí no es lo mismo que esto que está acá arriba. Sí. Es lo mismo, ¿no? Entonces, haciendo la misma analogía, nosotros podemos pasar una matriz asociada, multiplicada por las incógnitas, que serían U1 y U2, y eso quiere decir que es la transformación del vector U.
Entonces yo podría decir que es K por la transformación del vector U. Y hemos pasado de esto, hemos pasado de T, de la transformación evaluada en K por el vector U, a K por la transformación del vector U. ¿Sí se entendía esta parte? Sí. Bien, bien. Entonces, ¿qué dicen? ¿Se cumple la tercera propiedad o no se cumple? ¿Se cumple o no se cumple? Me dicen, se cumple. Correcto. Sí. Se cumple la tercera propiedad. Entonces, ya cumplidas las tres propiedades, ¿es o no es una transformación lineal? Sí es una transformación lineal. Entonces, podemos decir que TXY igual a 5x más 2y, 3x más y, es una transformación lineal. ¿Ok? Es una transformación lineal. Ahora, bueno, vamos por acá, creo que tenía un ejercicio de ver. Bueno, algunos son de hito. A ver, vamos a hacer este de aquí, que este es un hito pasado. Vamos. Vamos a evaluar esta transformación. A ver, hay que primero leer la transformación, ¿no? Nos están diciendo que es una transformación T. A ver, es una transformación T que va desde el R2, o sea, va de las rectas a las rectas R2. ¿Okay? Ese es un plano prácticamente, ¿no? Del plano R2 al plano R2. Nos estamos considerando como valores de partida X1 y X2. ¿Okay? Ese es nuestro punto de partida. Y tenemos aquí una transformación lineal. Bueno, no es una transformación lineal, es una transformación. La idea es saber si es una transformación lineal. Entonces vamos a escribir esto un poco más ordenado. Sería X1, X2 igual a 1 menos X1 por X2. X1 más X2. Así es como se vería. Así a simple vista, ¿creen que es una transformación lineal? Me preguntan si para que sea una transformación lineal debe cumplir las tres. Sí, debe cumplir las tres propiedades. Y justo en ese ejercicio lo vamos a ver. Si ya no cumple una propiedad, automáticamente no es transformación lineal. Sí, debe cumplirse las tres propiedades para ser una transformación lineal. Así a simple vista, ¿creen que esta es una transformación lineal? Recuerden que yo les di más o menos un truco para ver que sea una transformación lineal y es que tenga forma como de sistema de ecuaciones, ¿no? A ver, ¿alguien me va a decir algo? No es una transformación lineal, ¿Por qué no sería una transformación lineal? porque respecto a la primera propiedad, si ponemos todo cero, nos va a salir Ujú, 1 igualado a 1. La correcto. primera, la primera Ujú, fila va a ser igualada a 1. correcto, correcto. Es una forma de identificar que no es una propiedad lineal. Pasamos directamente a la primera propiedad, ¿no? Que la transformación lineal evaluada en el vector nulo tiene que darme como llegada al vector nulo. Entonces, evaluamos de 0, 0, es igual a 1 menos 0 por 0, y abajo 0 más 0. Y eso me da 1 con 0. Esto no es el vector nulo que yo estoy buscando. Entonces, de aquí automáticamente no es una transformación lineal. Otra forma de verlo es que en las transformaciones lineales nosotros no tenemos datos, no tenemos, digamos, valores independientes. Y otra cosa que no tenemos en las transformaciones lineales es producto entre las dos incógnitas. Son dos de las cosas más que ustedes al ojo pueden identificar y dicen, esta no es una transformación lineal, automáticamente. Y aquí, bueno, daban las dos cosas, ¿no? No es una transformación lineal porque tiene valor independiente. Entonces, no es una transformación lineal y tampoco es una transformación lineal porque las incógnitas se están multiplicando. Eso no puede pasar en las transformaciones lineales.
es otro tipo de transformación. ¿Ok? Y bueno, si nosotros seguimos comprobando las demás propiedades, también nos va a salir que no es una transformación. Podemos poner de frente, ¿no? De que en vez de Sí, poner cada una de las propiedades, de que ajá, como tiene un número y aparte de que se multiplican las variables. sí, claro, por eso, de hecho, esta pregunta está en la parte de justificación, en la parte de conceptual, me parece, del hito, y ahí es donde piden justo la justificación. Sí, piden la justificación y podría justificarse por varias formas. Por ejemplo, de que dentro de la transformación lineal hay valor independiente y se están multiplicando las incógnitas. Esa es una justificación. Otra justificación es hacer el análisis de la propiedad, que bueno, en este caso, evaluando la primera propiedad no se cumple, por lo tanto no es una transformación lineal. Y ya no sería necesario seguir con las otras propiedades. Además que bueno, son dos puntos, ¿no? Hay que justificarlo bien. Y bueno, eso sería por parte de ese ejercicio. Si alguien igual quiere practicar, puede seguir haciendo las propiedades, aunque demanda un poco más de tiempo por esta multiplicación que hay entre las variables. Demanda un poco más de tiempo. A ver, aquí tenemos otro. Este de aquí. Está un poco relacionado a lo que hemos visto, que es sobre la matriz asociada. Bueno, eso tiene un punto, ¿no? Nos dicen, dada la transformación de R3 a R3, aquí nos dan X, Y, Z, y nos están dando todo el sistema que tenemos dentro, la regla de correspondencia de la matriz. Entonces, vamos a plantear lo que nos piden, que es la matriz A. Cuando nos dicen, a veces solamente nos dicen la matriz A, pero nosotros sabemos que matriz A se refiere a la matriz asociada. Igual si no estamos seguros podemos preguntar en el examen, ¿no? En este caso se están refiriendo a la matriz asociada. Entonces, nosotros tenemos este conjunto de ecuaciones. Bueno, yo les llamo ecuaciones, pero en realidad no son ecuaciones porque le falta valores independientes, pero se ve como un sistema de ecuaciones. Y es una forma de identificar que es una transformación lineal. Entonces, los escribimos aquí fuera, ordenados para poder sacar nuestra matriz asociada. Sería X en Y, en la primera fila no hay, pero sí tenemos Z a menos 2Z. Segunda fila tenemos X más Y más Z. Tercera fila tenemos 2X, tampoco hay Y, pero hay menos 4Z. Entonces, a partir de esto, nosotros ya podemos sacar nuestra matriz asociada, que está relacionada a los coeficientes. Coeficientes de X, 1, 1, 2. Coeficientes de Y, ayer mencioné que cuando no había Y, cuando no había una variable, le colocamos 0. Igual para Y acá, en este caso sería 1 y abajo en la tercera fila 0. Igual. Tercera columna que sería menos 2, 1, menos 4. Ahí está la matriz asociada a esta transformación. Y ahí ya tenemos un punto. Bueno, las siguientes me parece que, bueno, piden acá el núcleo, factorizar la matriz relevo. Bien, ya. Entonces, hasta aquí todo claro con las propiedades y matriz asociada y toda esta parte. Me dicen sí. Bien. Ahora, nosotros, bueno, en este caso hemos trabajado con matrices en las que sabemos una regla de correspondencia, pero habrá casos en los que no tenemos la regla de correspondencia y nos van a dar las bases canónicas. Aquí vamos a entrar. Las bases canónicas. ¿Y qué son las bases canónicas? Bueno, son, digamos, lo mínimo que nos pueden dar de una transformación lineal. Por ejemplo, nos dicen que nos van a dar datos de la transformación lineal. Bueno, regresando otra vez a matemática 1. Recuerden, por ejemplo, cuando nos daban la función x es igual a m por x. ¿No? Seguimos trabajando con esa función. Pero no nos dan cuánto es m. Pero lo que sí nos dicen es que cuando yo evalúo f en 3, este resultado me da 9, por ejemplo, ¿no? Entonces yo lo que hago es recurrir a la función, digo, tengo 9, estoy buscando m de x, pero x me dice que es 3,
Entonces, calculo que m es igual a 3. Entonces, ¿cómo he llegado a mi regla de correspondencia? He llegado a mi regla de correspondencia a través de un dato que me han dado. ¿Ok? A través de un dato que me han dado, yo he podido llegar a mi regla de correspondencia. Lo mismo sucede acá con las matrices y sus bases canónicas. Cuando nos dan las bases canónicas, nosotros podemos formar la matriz inicial que estamos buscando. La transformación inicial que estamos buscando. Por ejemplo, vamos a trabajar con un ejemplo de una matriz que va de 3 a 3. R3 al R3. A ver. Tiene algo anotado por aquí. Ya. Nos dan estas bases canónicas. 1, 0, 0. Nos dicen que la transformación evaluada en este vector nos da como resultado 2 menos 1, 4. Nos dan otra base canónica, que es que la transformación evaluada en este vector nos da 1, 5 y menos 2. Y nos dan la última base canónica. Sería 0, 0, 1. Y esa evaluación da 0, 3. Bien. Eso que nos están dando aquí, esto y esto son las bases canónicas. ¿Okay? No siempre la van a dar en 1, a veces tenemos que hacer operaciones, pero en este caso lo estoy dando. Y lo que vamos a encontrar va a ser una transformación, por ejemplo, en 2. Aquí tenía 3 y menos 2. ¿Okay? A partir de estas bases canónicas que nos han dado, nosotros podemos llegar a cualquier transformación. En este caso vamos a llegar a esta transformación, T3 menos 2. ¿Qué podemos hacer para eso? Varias formas de llegar. Por ejemplo, tomo mi primera transformación, que es T1, 0, 0. 2 menos 1, 4. Yo necesito que mi primer valor sea 2. Y aquí tengo 1. Entonces, fácil. En las transformaciones lineales se tiene que cumplir que cuando yo multiplico una constante, va a ser la misma constante que está dentro. Esa es una propiedad. Entonces vamos a aprovecharnos de esa propiedad. Vamos a multiplicar por 2 aquí y vamos a multiplicar por 2 aquí. Y eso nos va a dar transformación de 2, 0, 0. Si igual a la el resultado va a ser 4 menos 2 y 8. Bien. Ahora vamos a seguir con la siguiente base canónica. Por ejemplo, aquí necesito que sea 3. Entonces voy a llevarlo a la transformación para 3. Multiplico por 3. Quedaría 0. Bueno, primero lo escribo así para que no haya confusión. 3 por 1, 5 menos 2. Bien. Aquí abajo ya multiplicamos. Sería la transformación 0, 3 y 0. Igual multiplicamos por 3 acá. Sería 3, 15 y menos 6. Ahora con la última transformación. Aquí estoy necesitando de menos 2. Entonces multiplicaría menos 2 por esta transformación. Y por el resultado de la transformación. 0, 3 y 1. Entonces aquí resolvemos. Sería 0, 0 menos 2 es igual a 0 menos 6 y menos 2. ¿Hasta ahí todo bien? Me he aprovechado de la tercera propiedad de las transformaciones, que es multiplicar a las transformaciones por una constante. Entonces, eso funciona para todas las transformaciones y sus bases canónicas. Entonces, esa, dicen 770 por ahí. Bien. Bien. Entonces, ¿qué creen que debo aplicar ahora? Ya tengo las transformaciones por separado, ¿no? Tengo el 2 aquí, el 3 aquí, el menos 2 aquí. Tengo aquí 2, 3, menos 2. ¿De qué propiedad creen que puedo aprovecharme ahora para llegar? La matriz, la suma, correcto. Yo puedo sumar estas transformaciones. Recuerden que puedo decir que yo puedo decir que T, la transformación de 2, 0, 0, más la transformación de 0, 3, 0, más la transformación de 0, 0, menos 2. Si lo sumo, eso me va a dar la transformación de 2, 3 y menos 2.
¿Hasta ahí todos de acuerdo? ¿Qué es lo que estoy buscando aquí? Entonces, sumado las transformaciones. Y lo mismo puedo hacer con la llegada de las transformaciones. Sería 4 menos 2, 8, más 3, 15 menos 6, más, a este le corresponde 0 menos 6 menos 2. Si hago la suma, arriba nos queda 7, 15 menos 8, 7, y aquí 8 menos 6, 0. ¿Vieron? Y estos son equivalentes. Entonces, la transformación de 2, 3, menos 2, he partido de las bases canónicas, daría 7, 7 y 0. ¿Hasta ahí todo bien? Vuelvo a repetir alguna parte que no quedó muy claro. No. Me dicen que todo bien. Bien. Igual si tienen alguna duda, pregunten. Bien, entonces, estas son las operaciones que podemos aplicar con las bases canónicas para llegar a una matriz, ¿okay? O para llegar a lo que nos pidan. Va a haber algunos ejercicios en los que nos pidan llegar a algún punto. Y bueno, justo para eso sirven las bases canónicas. Como decía en la analogía matemática 1, nos dan los datos de la transformación, tanto de partida como de llegada, pero no nos dan la transformación en sí. Y también podemos encontrar la matriz asociada a esta, en este caso, a esta matriz. ¿Okay? Y bueno, lo que tendríamos que hacer es sumar todas estas sin aplicar alguna operación. Vamos a hacerlo acá porque les dije que había diferentes formas de hacer este tipo de ejercicios. Aquí vamos a ver otra forma que también les puede haber sido útil. Ya. Vamos a copiarlo acá. Bien. Aquí. Ya. Tenemos la transformación ahí. Tenemos las transformaciones por bases canónicas. Ahora, vamos a hacer la misma suma, pero sin multiplicar nada. En este caso vamos a utilizar las mismas bases canónicas. Esto es lo bueno de que si nos dan las bases canónicas, nosotros podemos sumar. 2 menos 1, 4, más 1, más 0, en este caso más 5, más 3, menos 2, más 1. Si eso sería aquí 3, eso sería aquí 3, 8, menos 1, 7. Esto sería aquí 4 menos 2, 1, 5, 3. Bueno, eso sería para resolver. Bueno, me dicen. Ya, sí, no se preocupen, los que tengan clase igual pueden retirarse. Normal, no se preocupen. Ok, entonces, eso sería el resultado de tener un T11, que sería 3, 7, 3. Pero eso no es lo que nos piden. O sea, nosotros lo que necesitamos es llegar a una matriz de transformación, una matriz asociada. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar aquí por X, y por y aquí por Z. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, cuando nosotros multipliquemos por X, por Y y por Z, aquí vamos a multiplicar por X, por X, por X, por Y, por Y, por Y, por Z, por Z, por Z. ¿Okay? Ya. Entonces, aquí lo que vamos a llegar es a una matriz asociada que sea 2 menos 1, 4, 1, 5 menos 2, 0, 3, 1, y el respectivo conjunto de partida X, Y, Z. Ahí está. Y esa sería mi transformación lineal para este caso. Y bueno, luego, cuando ya teníamos la transformación lineal, podíamos reemplazar T de 2, 3 y menos 2, aquí dentro de la matriz. 1, 0, menos 1, 5, 3, 4, menos 2, 1. Y aquí 2, 3, menos 2. Hacemos la multiplicación de matrices y esto nos va a dar 7, 7, 0. ¿Ok? Y ya está.
Esas son, bueno, las dos formas que conozco para utilizar las bases canónicas. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, continuamos con la siguiente. Bueno, ahora vamos a ver las matrices de rotación. Es otro tema también ligado a las transformaciones lineales. Las matrices de rotación también cumplen las mismas propiedades que las transformaciones lineales. Se ve algo más o menos así. Vamos a hacer la operación. Imaginemos que es un plano XY. Aquí está. Plano X. Nosotros tenemos una transformación, que vamos a colocar una recta, y esa recta se va a mover acá, pero angularmente. No hemos variado la longitud, es decir, la magnitud de esta recta. Tiene un radio, tienen un radio R, también tiene un radio R. ¿Okay? Y bueno, tienen componentes también. Esta vamos a decir que sea mi conjunto de partida, vamos a ponerle A. Y este que sea mi llegada, ponerle A'. ¿Okay? Entonces, hemos recorrido un ángulo acá, ángulo, te voy a ponerle, y bueno. Acá tenemos componentes, que sería la componente A en X, y acá tendríamos la otra componente que sería A en Y. Acá igual también tendríamos componentes para A', que sería A' en X y A' en Y. Bien, hasta ahí lo único que hemos hecho es descomponer nuestras digamos, el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Aquí vamos a poner un ángulo de apoyo que al final no nos... el ángulo que nos importa es θ. Este solo lo vamos a crear como apoyo. ¿Okay? Bien, hasta ahí todo claro cómo vamos a obtener la transformación, la matriz de rotación para este caso. Lo único que hemos hecho es descomponer y bueno, ahora vamos a hacer los cálculos. Vamos a trabajar primero con nuestra transformación, con nuestro conjunto de partida para llegar al de llegada. Esta transformación se vería algo así. Una transformación, la que ha ingresado mi vector A, y lo que voy a obtener es un vector A'. ¿Okay? Y A' obviamente va a tener una matriz asociada donde va a ingresar a X, a Y, y voy a obtener como componentes finales a X' y a Y. Ahí está. Eso es lo que va a suceder. Y lo que tengo que encontrar por ahora es la matriz asociada a esta transformación. ¿Okay? Hay distintas formas de llegar a esta parte. Bueno, yo tengo alguna en particular, que es empezando a descomponer esto. Por ejemplo, si yo digo el seno de alfa, para este caso sería AY entre el radio. Y lo mismo para el coseno, ¿verdad? El coseno de alfa sería AX el radio. Bien, pero yo no necesito AY ni AX. Lo que yo necesito es qué he hecho para llegar a A' y Y'. ¿Okay? Entonces, vamos a descomponer AX'. En AX' lo que tenemos es un conjunto de la suma de dos ángulos. En este caso diríamos que AX' sería igual al coseno de beta más alfa por el radio. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Y lo mismo diríamos para AY', que sería el seno de beta más alfa por el radio. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí? ¿O he descompuesto algo más? ¿Todos me siguen? Bueno. Continúo entonces. Esto lo vamos a descomponer. Tenemos AX',
sería al coseno de la suma de dos ángulos. Bueno, voy a poner R primero aquí, que sería coseno de teta por el coseno de alfa menos seno de teta por el seno de alfa. Ahí está. Y lo mismo para AY'. Que bueno, pongo el R ahí, sería el seno de teta por el coseno de alfa más el seno de alfa por el coseno. Bien, ahí está. Entonces, a ver, revisa el chat, dicen que sí, todo bien. Bien. Entonces, el seno de alfa yo lo conozco, que es AY entre R. Entonces, vamos a ver, vamos a reemplazar. Y lo mismo para el coseno de alfa. Entonces, R, coseno de teta no lo conozco, pero coseno de alfa sí lo conozco, que sería AX entre R. Menos seno de alfa, seno de teta, perdón, no lo conozco, pero el seno de alfa sí. Sería AY entre R. Ahora acá, con AY'. R, seno de teta, tampoco lo conozco, pero el coseno de alfa sí. Sería AX más el seno de alfa, sería AY R por el coseno de teta. Ahí está. Podemos ver que se eliminan las R's. Es factor común. Vamos. Se elimina. Entonces ya vemos que no vamos a necesitar el radio. Y tampoco vamos a necesitar el ángulo alfa, porque ya aquí ya en la expresión ya vemos que ya no está el ángulo alfa. Entonces escribimos AX prima en función de lo que tenemos aquí, que sería AX por coseno de alfa. Coseno de teta, perdón. Menos AY por el seno de teta. Ahora AY. Eso sería AX por el seno de teta más AY por el coseno de teta. ¿Hasta ahí llegamos todos? Lo que hemos hecho es descomponer, resuelto, reemplazado las variables y hemos llegado hasta la parte de acá. Bien. Entonces, con esto nosotros ya podemos tener nuestra matriz asociada, que recuerden que es lo que estamos buscando aquí, esa matriz asociada. Yo aquí tengo un sistema de ecuaciones. Miren, voy a colocarlo de esta forma. AX coseno teta menos AY es igual a... Y de la misma forma acá. AX por seno teta menos AY coseno. Ese es un sistema de ecuaciones. Entonces, si lo vieron, es un sistema de ecuaciones que podemos expresarlo de esta forma. Seno de teta por seno de teta menos el seno de teta coseno de teta AX AY igual a X' AY. ¿Todo claro hasta ahí? Y lo que hemos logrado aquí es la matriz asociada que estamos buscando para la transformación que está aquí. Miren, eso tiene la misma forma que he llegado aquí, tiene la misma forma que he llegado aquí. ¿Sí quedó claro esta parte de cómo llegar a las transformaciones lineales? En rotación. A ver, releo el chat, a ver si hay alguna duda. Me comentan que sí. Igual si tienen alguna duda, avisen. Y bueno, esto lo podemos, en este caso hemos hecho para AX y AY, pero podemos llevarlo también para el AZ, que sería trabajar con las tres componentes. Podemos hacer la combinación AX con AZ y AY con AZ. Y bueno, yo les voy a compartir, bueno, porque invertiríamos mucho tiempo tratando de encontrar
les voy a compartir acá esto. Bueno, luego les voy a compartir todo este PDF de resúmenes que tenía hechos del curso. Por ejemplo, aquí tenemos transformaciones lineales, por ejemplo, para reflexiones, tanto en X como en Y. Aquí tenemos transformaciones lineales para una recta XY, que se vea como un espejo. También acá hay transformaciones tomando como origen el origen como espejo. Y bueno, acá está esta parte de transformaciones usando la rotación, que es lo que acabo de explicar. Y bueno, estas son a lo que quería llegar, que son las matrices de rotación, que son las que utilizamos. Si nosotros hacemos los cálculos para todo, tanto para X, para Y, como para Z, vamos a llegar a 3 matrices de rotación, que son estas matrices de rotación. Okay. Bueno, que tendríamos que ver que son matrices matrices asociadas que pertenecen a transformaciones lineales. Aquí puede parecer un poco raro porque estamos viendo que hay un ángulo y no tenemos el ángulo, pero por lo general el ángulo nos lo dan los ejercicios. Más adelante vamos a ver un ejercicio donde se utiliza una matriz de rotación de 2 por 2. Okay. Luego les voy a compartir este para que puedan ver. Bueno, ahora vamos con la parte del núcleo. Okay. Vamos a ver la parte del núcleo. Hasta aquí todo claro para pasar ya al núcleo y vamos ya culminando con imagen. ¿Hasta aquí todo bien? Bien, me dicen que sí, todo bien. Ya. Bien, entonces, el núcleo y la imagen son, digamos, dos propiedades que podemos obtener de las transformaciones lineales, aunque también pueden ser de cualquier matriz. Pueden pedir el núcleo o imagen de cualquier matriz. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el núcleo y la imagen? El núcleo, lo que nos dice es que bueno, vamos a tener un sistema y, bueno, no es un sistema, sino una transformación lineal y vamos a evaluar para qué valores esa transformación lineal se hace nula. Vamos a evaluar para qué valores, es decir, para qué vectores v, esa transformación se hace nula. Y esto no es nada más y nada menos que el espacio nulo de una matriz. ¿Okay? Lo que nos están pidiendo cuando nos dicen encontrar el núcleo de una transformación lineal, lo que nos están pidiendo es encuentra el espacio nulo de la matriz asociada. ¿Okay? Entonces, paso 1, tenemos que tener la matriz asociada. Sin la matriz asociada no podemos encontrar el núcleo. Ahora, paso 2, vamos a formar un sistema de ecuaciones, sabiendo que la matriz asociada es A. Entonces vamos a formar un sistema de ecuaciones AV y lo vamos a igualar a 0. ¿Okay? Paso 3, vamos a encontrar los posibles valores de V, que ahorita vamos a explicar cómo podemos hacer. Pregunta de teoría. Para cualquier matriz de transformación, ¿cuál es un posible vector V? Para una matriz de transformación lineal. ¿Cuál va a ser el vector que siempre va a ser parte del núcleo? El vector nulo, correcto. Correcto, el vector nulo. No se olviden de esto, que una vez vino en un examen y parecía complicado, pero en realidad era bastante sencillo pensarlo así. Solo daban la premisa. Para una transformación lineal cualquiera, ¿quién va a ser siempre su vector? Digamos, ¿quién va a ser su núcleo? Siempre va a ser el vector nulo. Eso es imprescindible. Entonces, pero no solo el vector nulo, ¿no? Podemos tener muchos más vectores como podemos. Bien, eso es lo que corresponde a la parte del núcleo. Ahora, lo que corresponde a la parte de la imagen, ¿a qué se les viene la palabra imagen? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de imagen? Que ya lo he venido mencionando antes, un conjunto de partida y conjunto de llegada. La imagen no es nada más que el conjunto de llegada a ver, me dicen correcto, me dicen el conjunto de llegada de una transformación lineal. Es decir, tengo una transformación lineal XY, tengo mi vector XY, y va a pasar por una transformación. Va a pasar por una transformación AV. Y bueno, aquí voy a obtener valores
que no sé. Es decir, no sé cuáles son esos valores, pero para eso está la imagen. La imagen me va a ayudar a saber cuáles son los posibles valores del conjunto de llegada de una transformación. Eso es lo que hace la imagen. Entonces, vamos a jugar un poco con esto. Por ejemplo, tengamos esta transformación lineal de aquí. Que sea X, Y, me acuerdo que sea 1, 4. Es una transformación lineal. Ahora, vamos a encontrar el núcleo para esta transformación lineal. ¿Okay? Vamos a encontrar el núcleo. Entonces, paso 1, tenemos la matriz asociada, ya la tenemos aquí. Que nos pudieron haber dado esto, X más 4Y, y segunda fila 2X más 8Y. Pudieron habernos dado esto. ¿Okay? Pudieron habernos dado esto y lo que teníamos que hacer es llegar a la matriz asociada. Que lo que necesitamos para el núcleo es la matriz asociada. Entonces ya, tenemos la matriz asociada que está aquí. Ahora, esa matriz 1, 4, 2, 8, tenemos que igualarla a 0. Bueno, como lo puse aquí, esa matriz multiplicada por vector 1, 2, no vectores, elementos del vector v, tienen que ser iguales. Eso es lo que estoy diciendo. O en otras palabras, que v1 más 4v2 sea igual a 0 y que 2v1 más 8v2 sea igual a 0. ¿Okay? Esas son las dos formas de ver. Vamos a llegar explícitamente a esto o partir de las algebraicas. Lo que nos están diciendo es que el sistema de ecuaciones lineales sea igual a 0. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es escalonar esta matriz. ¿Okay? Si queremos encontrar, bueno, aquí olvidé el paso 3, encontrar las soluciones para V. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, acá lo que utilizamos, bueno, no utilizamos factorización, lo que utilizamos es eliminación. ¿Okay? Tenemos 1, 4, 2, 8. 0, 0. ¿Qué operación creen conveniente para escalonar esta matriz? ¿Qué operación? A ver, escribir por ahí. Por menos 2. F2 es igual a F2, como dice por ahí, menos 2 veces F1. Bien, entonces escalonamos esa matriz. Y lo que nos da arriba permanece inmovible, pero abajo nos va a dar 2 menos 2, 0. 8 menos 4, 0. Y operaciones con 0, 0. Ya estaría la matriz escalonada. No podemos sacar nada más de esa matriz. Ya no podemos sacar nada más de ese sistema de ecuación. Entonces, cuando ya vimos que ya escalonamos, pero nos ha quedado un sistema, ¿qué tipo de sistema creen que es este? ¿Compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible? ¿Qué tipo de sistema creen que es? Tengo dos incógnitas, ¿no? Que son V1 y V2. Correcto, el rango es el mismo. El rango es el mismo, que es de rango 1, pero tengo menos ecuaciones que incógnitas. Entonces ese es un sistema compatible, pero indeterminado. ¿Okay? Es un compatible indeterminado. Entonces, lo que vamos a hacer es regresar nuevamente a nuestras ecuaciones con lo que tenemos, que sería V1 más 4 veces V2 igual a 0. ¿Okay? Ahora, nuestro núcleo tenemos que expresarlo como, bueno, por lo general le ponen kernel, parece que es la equivalencia al núcleo. Entonces, cuando yo quiero hablar del kernel de A, el núcleo de A, tengo que llegar a una expresión, ya sea un vector o un plano, que tenga relación con esta ecuación que he obtenido aquí. En este caso, V1 más 4V2 igual a 0. Voy a escribirlo aquí para resolver. V1 más 4V2. A ver, hacemos el análisis. Tenemos en realidad una ecuación, ¿verdad? Una ecuación. Y tenemos dos incógnitas.
Entonces nos faltaría otra ecuación para que esto sea, digamos, algo compatible determinado, pero no la tenemos, así que nos vamos a tener que inventar una variable. ¿Ok? Nos vamos a inventar una variable para que la asociemos con esta ecuación. Por ejemplo, yo voy a decir que V1 es igual a T. ¿Ok? V1 es igual a T. Bueno, pues si digo que V1 es igual a T, entonces tengo que despejar ahora V2. V2 es igual a V1 de 4. ¿Bien? He despejado esta ecuación y he llegado a esto acá. He dicho que V2 es igual a menos V1 entre 4. Pero V1 es T. Entonces yo diría que es T menos. Bien. Una pregunta, ¿es kernel o gen? Eso sí no lo recordaba. Para la imagen, ¿qué notación utilizamos? Me parece que kernel es para núcleo. Bueno, igual lo corroboramos. Me parece que tenía... Porque bueno, me escribieron aquí en el chat. Sí, sería kernel. Sí he visto que en algunos casos lo ponen como gen también. Tenía confusión si eso era para la imagen. Bien. Entonces hemos expresado V1 como T y hemos expresado V2 como menos T entre 4. Entonces, lo que yo estoy buscando no es, digamos, T. Lo que yo estoy buscando es V1 y V2. Entonces, mi kernel va a ser V1 y V2. ¿Cuánto es V1? Pues V1 es T. ¿Cuánto es V2? Menos T cuartos. ¿Okay? Saco T porque es factor común y me quedaría 1 menos 1 cuarto. ¿Okay? Esto es. Y a ver, a algunos les puede haber salido, por ejemplo, menos 4, 1, como me enviaron por aquí al chat, y está bien también. ¿Okay? Está bien. Y ahorita vamos a ver por qué. Miren, ¿alguien sabe por qué está bien decir que el núcleo también es menos 4 y 1? Aquí nos salió que el kernel de... bueno, a mí me salió que el kernel de A es parámetro T por 1, un cuarto. ¿Okay? Y uno de sus compañeros me dijo el kernel es menos 4, 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este t parámetro que tengo aquí es una constante. Y esa constante puede estar multiplicada por cualquier valor. Puede ser cualquier valor. Puede multiplicar este vector por cualquier valor. Asumamos que t en este caso es igual a menos 4. Entonces, si t es igual a menos 4, va a multiplicar a nuestro vector de aquí. Sería menos 4 por 1, menos 4. Y menos 4 por menos un cuarto, que sería 1. Entonces, este núcleo que envió su compañero también es parte del núcleo. Y también es la respuesta correcta si nos pidieran el núcleo de la matriz A. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto del núcleo tal vez puede ser un poco más compacto, más delicado de llevar. Y, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? A ver, dice... La dimensión del núcleo es 1. Sí, la dimensión de este núcleo sería 1. Estamos analizando, en este caso sería un vector. La dimensión del núcleo sería 1. Entonces diríamos que dimensión del kernel sería igual a 1. Sí. Ya. Entonces, podemos calcular la imagen también de esta matriz. Vamos a calcular la imagen ahora. Imagen de la transformación lineal que teníamos antes, que sería transformación XY. Ya.
A ver, entonces, para tener nosotros nuestra imagen, lo que tenemos que hacer es encontrar un sistema de ecuaciones adicional. Es decir, aquí vamos a igualarlo a dos componentes, que sería el conjunto de partida, que sería el conjunto de llegada, perdón. Yo le voy a poner A y B. Algunos le ponen X1 y Y1, o X' y Y', pero a veces a veces nos olvidamos de la prima y puede ser confuso. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos un nuevo sistema de ecuaciones. ¿Okay? Aquí tenemos un nuevo sistema de ecuaciones que lo podemos expresar para escalonarlo 1, 4, 2, 8, AB. Ese es un sistema de ecuaciones diferente. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy buscando no son las incógnitas. ¿Okay? Aquí bastante atención. Por lo que en la imagen yo no estoy buscando las incógnitas. Lo que yo estoy buscando es saber cuánto es A y B. Y para ello me voy a valer del teorema de Roche-Frobenius. ¿Okay? Es por eso que cuando veíamos acá, aquí se ve, el núcleo está ligado al espacio nulo. Por ello que para comprender el núcleo nosotros tenemos que saber el espacio nulo. Y para el espacio nulo tenemos que saber escalonar, operaciones elementales y esto. Igual para la imagen. Para la imagen nosotros necesitamos de Roche-Frobenius. Y para Roche-Frobenius necesitamos rangos, sistema de ecuaciones lineales y todo lo que otras. ¿Okay? Por eso importante saber esto para saber qué es lo que estamos haciendo, qué recursos estamos utilizando. Y bueno, como les decía, ese es un sistema de ecuaciones lineales particular. ¿Okay? Particular porque no estamos buscando las incógnitas. Lo que estamos buscando es A y B, que también son incógnitas, pero incógnitas de otro tipo, porque aquí están en el vector de valores independientes. ¿Okay? Entonces vamos a escalonar esta matriz. La misma operación que habíamos hecho antes, F2 menos F2 veces F1. Escalonamos y tenemos 1, 4, 2, perdón, 0, 0, acá abajo, arriba permanece A, pero miren qué pasa con B. B va a ser B menos 2 veces A. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Cómo hicimos el escalonamiento? ¿Qué pasa con ese sistema de ecuaciones que estamos viendo ahí? ¿Qué pasa con ese sistema de ecuaciones? ¿Ven algo en particular en ese sistema de ecuaciones? Que es un sistema de ecuaciones prácticamente, ¿no? Que de forma matricial. ¿Qué pasa con ese sistema de ecuaciones? A ver, leo lo que me dicen. Debe ser compatible para que exista una imagen correcta. Debe ser compatible, de hecho, en toda la matemática debe ser compatible. ¿Okay? Debe ser compatible. ¿Por qué? Porque la incompatibilidad, ya lo habíamos visto ayer, que nos salían cosas ilógicas como 0 es igual a B. Bueno, en este caso esto sí lo podemos hacer, pero por ejemplo que nos salga 0 es igual a menos 2, como ayer. Eso era algo bastante ilógico. Entonces, la incompatibilidad no nos ayuda en nada. Así que lo que tenemos que lograr es que nuestro sistema sea compatible, ya sea determinado o indeterminado. Para ese caso vamos a tener que forzar a un sistema compatible indeterminado. Entonces hacemos lo mismo que antes, ¿no? Que sea de rango 1. Aunque, bueno, el número de incógnitas va a ser mayor. Por lo tanto, ¿qué tiene que pasar con esto de acá abajo? Para que esto sea compatible indeterminado. ¿Qué tiene que pasar con B menos 2A? Me dicen por ahí que sea igual a 0. Correcto, tiene que ser igual a 0. Entonces, B menos 2A es igual a 0. ¿Y qué tengo aquí? Un nuevo sistema de ecuaciones. Este es un nuevo sistema de ecuaciones que, bueno, solo tengo una ecuación y tengo dos incógnitas. Mis incógnitas son B y mis incógnitas. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Siempre hacemos un pequeño análisis, ¿no? Esto del análisis siempre es bueno para saber cuántos parámetros tenemos. Por ejemplo, tenemos una ecuación, pero tenemos dos incógnitas. Tenemos una ecuación, tenemos dos incógnitas. Entonces, tenemos que inventarnos una ecuación adicional para que eso esté bien. Entonces, yo voy a inventarme una ecuación adicional y voy a decir que B es igual a T. ¿Okay? Siempre me gusta trabajar con T. Entonces, ya tengo ahora ficticiamente, tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Asumamos que T es un parámetro que nos estamos inventando.
puede ser un número. Como les digo, t puede ser una constante, t puede ser cualquier valor, por eso que lo estamos inventando aquí como un parámetro. Entonces, ya tengo imaginariamente dos ecuaciones, entonces vamos a formar nuestra imagen. La imagen de A no es X ni Y, ni tampoco era como antes V1 y V2. La imagen de A son los valores que me inventé aquí, A y B. Eso mismo. Entonces, bueno, aún no lo despejé, pero A despejado aquí sería B medios. Pero yo sé que B es igual a T, entonces esto sería T medios. Entonces, al calcular mi imagen, digo que mi imagen es igual a, para A es igual a T medios. B es igual a T. Y hacemos lo mismo que antes, sacamos factor común T, que nos quedaría un medio. Y la dimensión de esta imagen, la dimensión de la imagen es igual a 1. Y aquí hay una propiedad bastante importante que tiene que cumplirse, que lo tenía por aquí. Aquí está. Que la dimensión de Rn, en este caso el conjunto de partida, tiene que ser igual a la dimensión tanto del núcleo como de la imagen. Eso se tiene que cumplir siempre. Aquí lo voy a colocar. La dimensión de Rn, o sea, este exponente que está aquí, bueno, prácticamente no es un exponente, ¿no? Pero nos indica en qué dimensión estamos trabajando. Tiene que ser igual a la dimensión tanto del núcleo más la dimensión de la imagen. Analizamos esta matriz con la que hemos estado trabajando, que es una matriz de 2 por 2, que va desde R2 hasta R2, ¿no? Tenemos dos incógnitas y nuestro conjunto de llegada también es 2. ¿Okay? Entonces, la dimensión de nuestro conjunto de partida es 2. La dimensión de Rn sería 2, más la dimensión, eso sería igual a la dimensión del núcleo, que es 1, más la dimensión de la imagen, que es 1. Se cumplió. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? Continuamos con... Bueno, son las 11:35. Vamos a tomarnos un descanso de 5 minutos, como que tomo agua también. Y bueno, volvemos a las 11:40, ¿está bien? Igual si tienen alguna pregunta me la dejan en el chat. Ok. Bueno, ya volvemos. Bien. Entonces, ¿todo claro? Bueno, está ahí. Nos quedamos pocos. ¿Hay alguna duda para continuar? Bueno, repasar un poco de ejercicios que tenía por aquí. Y, a ver, eso lo hayamos hecho. Este de acá. Ya. Vamos a encontrar el núcleo de esta transformación. Aquí. A ver. ¿Ya estamos todos nuevamente? Vamos a, bueno, ya. Vamos a continuar. Ese es el que ya habíamos visto antes. Solo hicimos la primera parte de hallar la matriz A, que era la matriz asociada. Ahora vamos a continuar con la siguiente parte que nos piden encontrar el kernel o núcleo de la transformación. Y bueno, como les decía, para encontrar el núcleo de una transformación, aquí listé como un conjunto de pasos, necesitamos la matriz asociada. Es por eso que acá en la pregunta 3A ya nos dan como una ayuda, ¿no? Nos piden encontrar la matriz asociada, porque aquí nos están dando un conjunto de expresiones algebraicas. Nos piden encontrar la matriz asociada. Entonces, bueno, volvemos a copiar la matriz asociada, que sería 1, 0, menos 2. Sería 1, 1, 1.
sería 2, 0, menos 4. Bien. Eso es lo que teníamos en la parte A. Nos pedía hallar la matriz asociada a la transformación. Ahora, lo que nos piden es encontrar el núcleo. Entonces, ya tenemos la matriz asociada, entonces tenemos que llevar al segundo paso el núcleo, que es formar el sistema de ecuaciones para un espacio nulo. Es como si buscáramos el espacio nulo de esta matriz. Y el espacio nulo no es más que encontrar el conjunto de vectores para los que mi matriz asociada, en este caso, se hace 0. 0, 0, 0. Esa es la lógica, ¿no? Por ello que cuando les mencionaba acá, núcleo está asociado bastante al espacio nulo, sobre todo el espacio nulo de la matriz asociada. Entonces, bien, ya tenemos aquí la expresión matricial. Entonces, ahora lo que necesitamos, recuerden que para el núcleo lo que necesitamos es encontrar los valores para V1, V2, V3. Entonces, vamos a empezar a escalonar. ¿Hasta aquí todos me siguen? 1, 1, 1. 0, menos 4. Ok, vamos a empezar a escalonar. ¿Alguna operación al inicio para escalonar la fila 2? ¿Una operación que recomienden? Fila 2 igual a fila 2. Me dicen por ahí, a ver, menos fila 1. Menos fila 1, correcto. Y bueno, para la fila 3, ¿qué recomiendan? Para escribir primero las operaciones elementales. Sería fila 3 es igual a fila 3 más menos 2 veces la fila 1. Correcto. Entonces, bien, ya tenemos las operaciones elementales, procedemos a la operación final. 1, 0, menos 2, 0. Acá nos quedaría 0, 1 menos 0 sería 1, 1 menos 2 sería 3, 0. Bien, por ahí ya me pasaron el núcleo. Bien. Eso sería 0, eso sería 0 también, eso sería menos 4, menos 2. Sería 0 también. 0. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Ya hemos logrado escalonar la matriz. Hemos logrado escalonar la matriz y bueno, tenemos rango 2. ¿Qué tipo de sistema para este caso sería? Uy. ¿Qué tipo de sistema creen que es? Recordando Rouch y Frobenius. Compatible indeterminado, correcto. Tenemos rango 2 tanto para la matriz asociada como para la matriz aumentada. Y bueno, tenemos incógnitas, tendríamos 3 en este caso, V1, V2 y V3. Entonces, tenemos un compatible indeterminado. Regresamos a nuestro sistema algebraico, que sería V1 menos 2 veces V3 igual a 0. Y la otra ecuación sería V2 más 3 veces V3 igual a 0. Ya no tenemos otra ecuación. Entonces, nos hemos quedado con dos ecuaciones. Yo siempre sugiero hacer un pequeño análisis antes. Tenemos dos ecuaciones y tenemos 3 incógnitas. Entonces, tenemos 2 ecuaciones y 3 incógnitas. Al igual que antes, necesitamos inventarnos un valor. Una nueva ecuación, una ecuación ficticia que nos ayude digamos, a equiparar toda esta situación. Entonces, bueno, como me comentan por ahí, vamos a tener que reemplazar con un valor. En este caso puede ser cualquier valor. Yo le voy a poner a V1, que sea V1 igual a T. ¿Okay? T. Entonces ya tendría ahí ficticiamente mis 3 ecuaciones y mis 3 incógnitas que estoy buscando. Entonces, V1 es igual a T. Ahora tengo que despejar V2. Pero bueno, aquí tengo V3. Despejamos V3 primero. V3 sería igual a... ¿Cuánto sería? Un medio. V1. Pero yo sé que V1 es igual a T. Entonces sería T medios. Ahora, V3 es igual a T medios. Entonces acá vamos a despejar V2. V2 que sería menos 3V3.
¿ok? Pero yo sé que V3 es 3 medios, entonces V2 es igual a menos 3 por T entre 2. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Y ya tenemos todo en función de T. Eso es bueno. Entonces, ya tenemos todo en función de T. Vamos a encontrar el núcleo para la matriz asociada a. Sería V1, V2, V3. Sería igual a ¿qué? V1, ¿cuánto es V1? T. V2, ¿cuánto es V2? Menos 3 medios T. V3 sería T medios. Factor común, T. Sería 1, 3 medios y 1 medio. ¿Okay? Y bueno, por ahí me pasaron que el núcleo sería 2 menos 3 y 1. Bien, claro, también podemos llegar a eso, ¿no? Asumamos que T, como les dije, T es un parámetro. O sea, T puede tomar cualquier valor de los reales. Entonces vamos a decir que T es igual a 2. Entonces, si decimos que T es igual a 2, vamos a llegar al siguiente núcleo. 2 por 1, 2, menos 3 medios por 2 sería menos 3, y 2 por 1 medio sería, que es el núcleo que me envió su compañero, sería 2 menos 3 y 1. Bien, entonces, ¿hasta ahí todo claro con el núcleo? Profesor, una consulta. Sí. Usted pone t igual 2, una suposición es ese valor. Ah, sí, O sí. Esa es una, yo, digamos, no es necesario que lo hagamos, obviamente, sino que, ¿quién me envió? A ver. José me envió que el núcleo era 2 menos 3 y 1, y nosotros llegamos a que el núcleo era 1 menos 3 medios y 1 medio. Entonces puede surgir ahí como la duda de ¿por qué tengo dos núcleos diferentes? Y no es que sean dos núcleos diferentes, sino que tenemos un parámetro t que está multiplicado a nuestro núcleo. Entonces, como está multiplicado a nuestro núcleo, nosotros podemos llegar a este núcleo que había encontrado José. Entonces, pero no es, ya. sí, no es necesario que lo hagamos, que ubiquemos un t igual a 2 o cualquier otro. No, no es necesario. Con el núcleo que nos salga, podemos obtener. La diferencia puede surgir cuando nosotros buscamos qué valor reemplazar acá. Por ejemplo, yo escogí V1 que sea igual a T. Tal vez José escogió otro valor, no sé, que V2 sea igual a T. Entonces ahí le va a salir un valor distinto. Pero Y la respuesta es igual. sí, ujú. Ya. Al final llegamos al mismo núcleo, ¿no? Gracias a este Ujú. parámetro T, que es un factor que nos va a llevar a infinitos núcleos. Ok, profesor, muchas gracias. No te preocupes. ¿Cuál sería la dimensión para este núcleo? Dimensión para este núcleo, ¿cuál creen que sería? 1, 1 también. 1. También sería la dimensión 1. Y la dimensión la podemos asociar a cuántos parámetros estamos utilizando para equiparar nuestro sistema de ecuaciones, o cuántos parámetros estamos necesitando. O también podemos asociarlo a que veíamos en matemática 2, ¿no? Cuando tenemos esto de esta forma, eso es un vector, ¿verdad? Eso es un vector cuando veíamos. Podemos tener un plano, que sería un parámetro t, más un parámetro s. Pero sería un plano, tendría ya una dimensión de 2. Entonces, eso nos puede ayudar a identificar cuántas son las dimensiones que estamos utilizando, el número de parámetros que estamos utilizando. En este caso, parámetro 1, solo utilizamos t, entonces dimensión 1. Bien. Por acá tenía algo más. Sí. Me decían si t sea t la transformación, pero ahorita lo copio ya. Acá nos piden la imagen. A ver. Vamos. Todavía estamos en tiempo. A ver. Ahí está. Me dicen lo siguiente. Sea T la transformación lineal definida por T, X, Y, que es mi conjunto de partida. Aquí nos están dando ya la matriz asociada, eso es una ventaja. Y aquí, bueno, el conjunto de partida que tiene que ser lo mismo. Entonces, vamos a escribirlo aquí nuevamente. Sería T, X, Y, matriz asociada, 1, 2, 2, 4.
X, Y. Ahí está. Ok, nos piden hallar la imagen de T. Y miren, lo que piden acá es representar geométricamente dicha imagen. Okay, interesante. Vamos a resolver primero la imagen de T. Entonces, recordemos que para la imagen tenemos que sacar nuestra matriz asociada. Vamos aparte. 1, 2, 2, 4. Y también nuestro X. Y eso vamos a igualarlo a variables ficticias que nos vamos a inventar. Yo, como les digo, utilizo A y B. Y en caso que sean 3 parámetros, utilizo A, B y C. Esto depende de lo que cada uno se sienta más cómodo, ¿no? A y B. Bien. Entonces aquí tenemos un nuevo sistema de ecuaciones. Un nuevo sistema de ecuaciones. Pero recuerden que este sistema de ecuaciones es un poco particular, porque lo que estamos buscando no son las incógnitas X, Y, sino lo que estamos buscando son los parámetros que me he inventado. Ahí son mi conjunto de llegada. Entonces, vamos a escalonar esta matriz. ¿Alguna operación que podamos usar para escalonar esta matriz? Bueno, la fila 2, ¿no? ¿Qué se les ocurre? Fila 2 es igual a fila 2. A ver, ¿qué me escriben por ahí? Menos 2 veces fila 1. Correcto. Menos 2 veces fila 1. Ahí está. Entonces, uy, se movió. Bien. Entonces podemos utilizar esto para... Ya. Podemos utilizar esto para escalonar nuestra matriz. Entonces escalonamos nuestra matriz, arriba permanece invariable. Y abajo, bueno, se hace 0. Se hace 0. Y nos queda algo muy parecido a lo que teníamos antes, ¿no? B menos 2A. Entonces, recordemos lo que había mencionado antes, que no podemos tener un sistema incompatible, porque la incompatibilidad no existe prácticamente, ¿no? Y bueno, es algo absurdo utilizar incompatibilidad en estos casos. Entonces diríamos que B menos 2A es igual a 0, ¿sí? Porque necesitamos que este valor sea 0 para que el rango se cumpla. Entonces por ahí me dicen la imagen es igual a 1 y 2. Sí, eso es 1 y 2. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Antes habíamos tomado como parámetro B, ahora vamos a tomar como un parámetro para A, para que vean que puede ser cualquier valor. Por ejemplo, que A sea igual a T. ¿Okay? Entonces B va a ser igual a 2A. Y A es T, entonces B es igual a 2T. Entonces la imagen de B, de A, matriz asociada, sería A y B, que son los que estoy buscando. Pero ¿cuántos son A y B? A sería T y B sería 2T. Entonces, sacamos T como factor y nos quedaría que la imagen sería 1 y 2, multiplicado por el parámetro T. Y ahí está. Ahora coincidimos con José Fernando, que también salió 1 y 2. Bien. Hasta ahí todo bien. Y bueno, representar geométricamente dicha matriz. Aquí es donde interviene este T que está aquí. Que podemos graficarlo de distintas formas, ¿no? A ver, tenemos nuestra imagen y vamos a darle una interpretación a la imagen para que no solamente se vea como una resolución. Esta imagen tiene un sentido. En este caso, nuestra imagen es T1 medio. ¿Okay? Es nuestra imagen. Entonces, vamos a hacer nuestro sistema de coordenadas, ya que estamos hablando de T1 medio, ese es un vector. ¿Okay? Ese es un vector. Entonces, como es un vector de parámetro T, nosotros podemos tomar valores. Por ejemplo, para T igual a 0, ¿cuánto es mi imagen? Mi imagen es 0, 0. Cuando T es igual a 1, cuando T es igual a 1, mi imagen es 1, 2. Cuando T es igual a 2, mi imagen es 2, 4. Así respectivamente, ¿no? Entonces, ubicamos esos 3 puntos, que de hecho solo necesitábamos 2. Para T igual a 0, eso es 0, 0. Eso está aquí. Para T igual a 1, eso está en 1, en 2. En X1, que vamos a poner 1. Y aquí 2. ¿Bien? Esto se va a unir ahí. El 1, 2. Para T igual a 2, esto es 2 y 4. Y se movió 2. Y aquí 4. Okay.
Y nosotros vamos a unir esos puntos. Espero que esto una. Ahí, bueno, no salió lo más recto posible, lo más a escala posible, pero si nosotros uniéramos esos puntos, pues nos va a salir una línea recta. Vamos a intentar hacer la mano. Sí. Bueno, debería salir una línea recta, sí. Debería salir una línea recta ahí, pasando por esos puntos. Y esa es la gráfica que nos están pidiendo aquí. Represente gráficamente dicha imagen. Si nosotros lo hacemos como en cuadritos a la medida, sí nos va a salir lo más exacto. Hasta ahí todo bien. Por lo general nos van a pedir si es que nos pidieran graficar una imagen, esa imagen va a tener que ser un vector, por lo general. Es un poco más complicado graficar planos. Y bueno, más que esta pregunta valía 2 puntos. Hasta ahí, ¿todo bien? Sí, sí, sí. Voy a subir la PPT y subo las pantallas. Y bueno, si tengo ejercicio de aplicación, sí tengo ejercicio de aplicación. Justo iba a mostrar, pero creo que ya no nos da el tiempo. También les voy a subir un conjunto de ejercicios que tengo por acá guardados. Acá está uno que viene un hito de simulacro. Creo que este. Pues se los puedo compartir. Y acá está. Ya. Ese es un hito de simulacro. Lo que pasa es que, bueno, acá vamos a leerlo juntos en el tiempo que nos queda. Voy a colocarlo, que prácticamente es un minuto, ¿no? Igual, bueno, va a estar la grabación para que puedan. Sí, los ejercicios también los voy a subir al Drive. También les voy a compartir mi resumen de todos los temas que tengo también para que puedan practicar en esta semana. Déjenme tirar este tal vez para comentarles cómo podría ser. A ver, este fue un simulacro el 2022, cuando llevé el curso. A ver, esta es aplicación, justo esa aplicación. Así que aquí vamos a aplicar bastante transformaciones. Y bueno, vamos a leer el contenido. Nos dicen que se tiene un brazo robótico instalado en un proceso automatizado por una tarea que realiza. Esto yo nos palabreo un poco. Se ha configurado los controladores que accionan los servimotores. Okay. Nos quedamos con que estamos trabajando con un brazo robótico. Y de hecho aquí se les olvidó colocar la imagen. Por eso esto menos mal fue un simulacro, porque si hubiese sido hito, hubiese sido terrible. Bueno, esto era una imagen que, bueno, al final nunca nos pasaron la imagen, pero nos dijeron cómo funcionaba. Este era un brazo robótico que se movía, tenía una longitud inicial de 1.5 metros. Eso era invariable. Esto era 1.5. Pero había una distancia que sí era movible con el tiempo, que como estamos viendo es una distancia que depende del tiempo. ¿Okay? Es parte de la otra parte del brazo robótico. Y bueno, hay un ángulo que se mueve por acá, que en este caso es el ángulo alfa. ¿Okay? Pero esto que está aquí se permanece invariable. Ahí está. Entonces, aquí lo que nos dan es la función para la distancia que se mueve, que es esta que está acá, muy aparte de los 1.5 metros, una distancia aparte. Y nos dan también el ángulo, que depende del tiempo. Depende del tiempo. Bueno, eso es lo que sabemos de este brazo robótico. Nos dicen que sobre el punto A actúa la transformación lineal R2 a R2. Quiere decir que vamos a trabajar en el plano de XY e igual vamos a tener un conjunto de llegada XY, cuya matriz asociada es coseno del ángulo menos seno del ángulo, segunda fila, seno del ángulo, coseno del ángulo. Esto ya lo sabemos porque lo acabamos de ver en las transformaciones, la matriz de rotación que había mostrado antes, ¿no? Como les digo, no es necesario memorizarlas cómo son estas matrices, por eso pueden llevar su formulario y escribirlas ahí, o en algunos casos se las van a dar, ¿no? Están apelando más a su juicio crítico.
Y bueno, nos dan la matriz de rotación que está aquí. Nos dicen, observación, trabaje con 3 decimales. Esto es algo que también ayer me preguntaban si podían utilizar fracciones o podían dejar decimales. Si les indican dejarlo en decimales, Bueno, pasamos a las preguntas. Dicen, el sistema se inicia cuando el brazo asume una posición en el punto A. Para T1 determine el punto A. Entonces, necesitamos primero reemplazar el tiempo. Nos están diciendo para un tiempo 1, vamos a encontrar aquí una distancia. Vamos a dar una distancia en 1. Y aquí nos va a dar también un ángulo en el tiempo 1. ¿Okay? Entonces, en base a ese ángulo que nosotros tengamos, vamos a ir a la matriz de rotación. Recuerden que la matriz de rotación la vamos a expresar como una transformación lineal. Va a ser una transformación lineal que recoge X y Y. Está el coseno de ángulo menos el seno del ángulo. El seno del ángulo, coseno del ángulo. Y va a recoger los valores X y Y. Que para este caso nos dicen, asume una posición en el punto A, determine el punto A. Bueno, vamos a tener que encontrar las distancias para este caso, ¿no? Luego nos dicen que el brazo robótico situado en el punto A gira pi tercios en sentido antihorario. Ok. Bueno, acá no necesitamos aún utilizar la matriz de rotación. Lo que tenemos que hacer es encontrar primero el punto A. ¿Okay? Tenemos que encontrar el punto A. Y esto, bueno, por eso decía que era importante que nos dieran la imagen para poder ver cómo era el punto A. Pero teníamos algo así. Teníamos el 1.5, que es del tamaño del brazo que no se mueve. Y era el brazo recto. Estaba el brazo recto y aquí había un ángulo. ¿Okay? Aquí había un ángulo. Entonces, bueno, esto se estaba moviendo así, más o menos. Y esta distancia que estaba aquí depende del tiempo, entonces nosotros tenemos que reemplazar la distancia y aquí nos va a dar una distancia en el tiempo 1. Poner distancia. Entonces, para encontrar este punto A que nos están pidiendo aquí, este punto A, nosotros vamos a tener que descomponer tanto en AX como en AY. Aquí está el punto A, con este ángulo que vamos a encontrar aquí. Entonces aquí está el punto A. Nosotros ese punto A tenemos que encontrarlo para AX y para AY. Entonces, AX va a ser el A por el coseno del ángulo. Y AY va a ser A por el seno del ángulo. ¿Y quién va a ser A en este caso? A va a ser la distancia que hay entre, bueno, este pondría una prima. Una prima sería la distancia que hay en el tiempo 1, de 1, lo que reemplacemos y nos salga ahí, más los 1.5 metros que son del brazo que no se mueve, permanece fijo. Entonces ahí nos va a salir un valor y este valor lo multiplicamos por el coseno del ángulo que nos dé aquí y esa sería la componente en X. Y la componente en Y la vamos a sacar como la misma distancia, ven que aquí se forma como un triángulo. En este caso por el seno de este ángulo que nos salga acá. ¿Okay? Y ahí ya tendríamos el punto A que nos va a salir AX, AY. Ahora, acá el brazo robótico situado en el punto A gira pi tercios. Entonces, para este caso ya nos están dando un ángulo. Entonces, aquí voy a tener AX, AY. Coseno de pi tercios menos seno de pi tercios. Bajo segunda fila, seno de pi tercios, coseno de pi tercios. Todo esto que nos va a dar aquí multiplicado por el AX que nos salga acá abajo y el AY, que nos haya salido en la pregunta 3A. Entonces, acá vamos a tener que determinar el punto B, que va a ser el producto de esta transformación lineal. Por último, vamos a tener que utilizar estas bases canónicas que nos están dando aquí. ¿Okay? Nos están dando bases canónicas, en este caso 1 y 0, es una, y acá nos están dando 4 y 4. Tendríamos que ver ahí de qué forma descomponemos este 4. Yo recomendaría dividir entre 4, multiplicar por un cuarto en ambos lados, para tener transformación 1, 1. ¿Okay? Esa es mi sugerencia, pero pueden haber varias formas. Entonces aquí lo que vamos a tener es una nueva transformación. ¿Okay? Aquí nos dicen una transformación lineal T3. Esta transformación lineal T3
va a recibir también parámetros X, Y, pero va a tener una diferente matriz asociada. Ya no es esta matriz asociada, sino es otra matriz asociada con valores A, B, C y D. ¿Okay? Que recibe también X, Y como conjunto de partida. Con esta matriz asociada vamos a tener que calcular el núcleo. Aquí vamos a sacar el núcleo de esta matriz asociada. Finalmente, que sacamos el núcleo, tenemos que sacar la dimensión del núcleo, ¿sí? Que probablemente sea 1, o no sé. Puede ser 0, puede ser 2. No puede ser 3 porque con lo máximo que estamos trabajando es con 2. Entonces, bueno, el núcleo nos va a dar una dimensión y acá nos dicen, halle la dimensión de la imagen de T3. Entonces, no necesitamos sacar la imagen de T3 para sacar recién la dimensión. Recuerden que teníamos que la dimensión del conjunto de partida es igual a la dimensión del kernel más la dimensión de la imagen. Si ya tenemos la dimensión del kernel, ya tenemos la dimensión de esto, solo habría que operar para obtener la dimensión de la imagen. Bueno, y esta es mi sugerencia para desarrollar este ejercicio. Bueno, son 10 puntos. ¿Alguna duda? Nos hemos pasado unos minutos. ¿Alguna duda para este? ¿Y de dónde salía la dimensión del conjunto D de salida? Me preguntan. ¿A la dimensión del conjunto D de salida? En este caso, aquí nos dicen, mira, aquí nos están dando el dato. Conjunto de llegada es 2, conjunto de salida. Bueno, dimensión para salida es 2, dimensión para llegada es 2. Sí, y nos dicen el T3 en 4.4, ¿cómo lo paso a canónica? Ya, por eso yo recomendaba, mi sugerencia era tenerlo de esta forma. A ver, tenemos el T1, 0. Imaginemos que tengamos 3 y 4. Y tenemos T4, 4, y aquí tenemos 8 y 2. Ya, imaginemos que algo así nos haya salido. Prácticamente A y B van a ser dos vectores de este tipo. Entonces, si yo quiero llevarlos a canónicas, pues lo que haría en este caso es dividir entre 4 o multiplicar por 1/4 a la transformación. Voy a dividir entre 1/4 en ambos lados, 8 y 12. Y por un lado me va a quedar T1, 1. Por el otro lado me va a quedar 2 y 3. Y si yo quiero llegar a la transformación 0, 1, entonces lo que yo haría es T1, 1 menos T1, 0. Y eso sería igual a 2, 3 menos 3, 4. Si yo resto esto, 1 menos 1 arriba, 0, 1 menos 0 abajo, 1. 2 menos 3 menos 1, 3 menos 4 menos 1. Ya tengo T0, 1, entonces ya puedo formar mi matriz asociada a 1, 0, esto por X, más Y, transformación de 0, 1, e igual a acá, ¿no? Sería 3, 4, menos 1, X. Esa es mi sugerencia para estos casos. Que igual pueden hacerlo de distintas formas. Pueden incluso tomar el mismo 4, 4, dejarlo como 1, 1 y como ustedes deseen. O caso contrario, multiplicar acá por 4 y tener todo, trabajarlo en 4 y al final dividir entre 4. Como ustedes deseen, hay distintas formas de lograr. Si desean, lo resuelven y me lo envían para corroborar. ¿Hasta aquí alguna duda? Igual les voy a compartir un poco más de ejercicios para que revisen. Bueno, si no hay alguna duda, culminaríamos hasta aquí. Bueno, nos hemos pasado unos minutos. Y bueno, todo esto lo voy a subir y ya estaríamos. Igual la grabación la paso más tarde. Ok, listo. Cuídense.